Hola, bienvenidos nuevamente. Esta vez tenemos la tercera parte de esta serie de videos donde hablamos sobre los envases cosméticos y algunos detalles en particular sobre sostenibilidad. En específico, en este video hablaremos un poco de los bioplásticos y también te diré algunas dudas, sugerencias sobre los envases de aluminio. Trataremos de resolver todo esto de una manera rápida y precisa. ¿Nos acompañas? Siendo esto el inicio de este tema, les vamos a hablar un poco de lo que son los bioplásticos, qué son, qué cosas o creencias tenemos sobre ellos, cómo están impactando actualmente en la industria y también hablaremos un poco del tema del aluminio, sobre todo por algunas dudas que nos han hecho llegar sobre si se pueden utilizar esas pomadas de aluminio dentro de la cosmética natural. Y bien, los bioplásticos son materiales plásticos y refuerzos procedentes de fuentes renovables naturales, como el lino, el yute, el cáñamo, algunos residuos agrícolas, celulosa, y en general los bioplásticos son sintetizados por vía biotecnológica o a partir de biomonómeros, o bien plásticos biodegradables que pueden provenir de fuentes fósiles o no renovables. En general, nosotros tenemos una gran familia que son los bioplásticos y dentro de ellos tenemos 3 familias o subfamilias. Es importante mencionar que los bioplásticos pueden ser también algunos plásticos que conocemos actualmente y que no todos ellos son o degradables o biodegradables o compostables. En específico, el que sean bioplásticos no les confieren esas características, sin embargo, muchos de ellos sí las tienen. Bueno, hablemos entonces de las familias de bioplásticos y vamos a tener el número 1, que son los polímeros extraídos directamente de la biomasa con o sin modificación. Estos incluyen los basados en polisacáridos como el almidón, la celulosa y algunas proteínas como las que vamos a ver más adelante. Número 2 son los polímeros sintetizados a partir de monómeros obtenidos a partir de biomasa. Esto cubre una amplia variedad de materiales como el ácido láctico, que se produce a través de la fermentación de la caña de azúcar, los biopolietilenos, la polimerización del etileno y los biopoliuretanos. Número 3 son los polímeros producidos por microorganismos. Este tercer tipo se refiere a biopolímeros que son producidos directamente por microorganismos como los polihidroxialcanoatos. Otro punto importante, como les comentaba, es que no todos los bioplásticos son degradables. Solo deberían ser denominados bioplásticos aquellos que nacen de fuentes biológicas renovables y que además son biodegradables, nunca derivados del petróleo. Tampoco deberían considerarse como tales aquellos obtenidos mediante organismos transgénicos. Sin embargo, vamos a ver más adelante que no es así, o sea que existen bioplásticos que tienen un proceso muy diferente, ya que como vamos a ver todos son procesos muy complejos y que terminan siendo no biodegradables. Es importante que la mayor parte de las fuentes de las cuales derivan esto que se llama biostock pueden ser animales o plantas, en esta parte son renovables, pero también tenemos otras fuentes que son naturales también y pueden no ser renovables. En el caso de los animales, podemos obtener estos materiales a partir de diferentes proteínas, como el colágeno, la queratina, proteínas de huevos, caseína, proteínas de suero lácteo, lactoglobulinas, entre otros. Esas son fuentes para poder producir después materiales para empaques. También de las plantas tenemos diferentes proteínas, como pueden ser las proteínas de soya, colza, avenina, proteínas de arroz, entre otras. Dentro de esta parte que le llamaremos biofeedstock, que es todo lo que acabamos de ver de fuentes tanto animales o de plantas para producir diferentes monómeros, polímeros y que se pueden comportar en diferentes ciclos productivos hasta que lleguen a producir un producto funcional, vamos a tener una amplia variedad de procesos. Entonces, podemos obtener o podemos diferenciar 3 procesos básicos. Esto es la extracción directa, el proceso químico y el proceso bioquímico. En este caso, en la extracción directa, nosotros vamos a tener en esta referencia, lo que ven en rojo es la materia prima, lo que acabamos de ver, ¿no? Y lo que vienen en naranja son los procesos que podemos tener, como les comentaba, extracción directa, químicos o bioquímicos. Después viene en este color como verde amarillo un biopolímero, y en este caso los biopolímeros son los polisacáridos, los lípidos, las proteínas, biopoliolefinas, biopoliésteres, biopoliamidas, biopoliuretanos y polímeros microbianos. Estos en general son los biopolímeros que ya son compuestos por monómeros. ¿Cuáles son esos monómeros? Los monómeros que en unidades más pequeñas forman a los polímeros son los propilenos, los etilenos, el etilenglicol,
el ácido láctico, succínico, adípico, 1,3-propanediol, 1,4-butanidiol y otros diferentes monómeros. Y finalmente los productos los vamos a ver en azules, y estos son por ejemplo los polímeros de termoplásticos, en general todos los que son envases derivados de polímeros, como están los del almidón, el celofano, el acetato de celulosa, el CAP, las biofibras y algunos otros materiales. Por ejemplo, también se considera como producto obviamente el etanol. Entonces, la forma en la que estos bioplásticos se van a producir está muy relacionada con diferentes procesos, digamos que están muy interrelacionados, y entre ellos algunos van a ser intermediarios que van a servir como fuente de alimento a otras rutas de producción. Entonces, como este mundo es muy complejo y se interconecta, muchas veces puede llevar a la confusión entre si un material es natural, biodegradable, compostable, oxodegradable, entre otras cosas. Para poder aclarar de una manera muy rápida esto, podemos comentarles así fácil que los que son biodegradables dentro de los bioplásticos son el BPAT, que es este polibuteno adipato tereftalato, el PBS, el PLA, que está muy conocido en la industria de los empaques, que es el ácido poliláctico, el polihidroxialcanoato, el PHA, y todas las mezclas que incluyen polímeros y azúcares. Entonces, estas partes son biodegradables o tienden a serlos. Finalmente, para saber si un material es biodegradable o no, tenemos que ir con nuestro proveedor. También están aquellos que no son biodegradables, como las poliamidas, los polietilenos, el polietilenfuranoato, que es el PEF, y el polietilentereftalato, que es el PET. Y estos también son biopolímeros, o también se pueden considerar así, y es que lo vamos a ver en esta parte, porque si te fijas, o sea, todo esto deriva de estas tres moléculas que son biomonómeros y que vienen de algunos procesos bioquímicos, donde se nutren de estos biofeedstocks. Entonces, técnicamente estos podrían tener esto, pero muchos de ellos vienen de procesos que son derivados del petróleo también. Entonces, en esa parte, cuando tú estableces tu filosofía de marca, también tienes que tener en cuenta que muchos procesos vienen mixtos, vienen relacionados y que tienes que rastrearlos hasta muy arriba para saber cuál es la fuente real de tu envase. Ya habíamos visto en el video anterior algunas formas en las que podemos darle uso a estos envases, y mucho de ello tiene que ver con el reciclaje, y es el reciclaje de estos envases. Pero tenemos que considerar también en qué estado nos encontramos dentro de nuestro país, qué es lo que tenemos en exceso, qué es lo que tenemos en cuanto a organización, la parte de gobierno y toda la parte de la cultura que tenemos, porque cuando estamos creando nuestra marca también tenemos que ver que nuestro empaque enclave directamente hacia el público donde lo vamos a vender. Y si por ejemplo en México la falta de reciclaje es una deficiencia evidente, donde no hay tantos lugares o centros de acopio donde se pueda realizar esto, tal vez te convenga más irte por lo biodegradable que por lo reciclable. Y tal vez en lugares donde el reciclaje es mucho más activo te puedas ir más por algo reciclable que por algo biodegradable totalmente. Y tú puedes ir eligiendo las estrategias que más te convengan. Algo muy importante es que las marcas te van a ayudar con esta parte. Por ejemplo, esto es una información que viene en la hoja técnica de una marca y te va a decir cuáles de sus líneas pueden ser biodegradables y basadas en productos bio, no biodegradables, pero basadas en productos bio, y basadas en fósiles, en productos fósiles, como pueden ser estas que también son biodegradables, y estas que definitivamente no son biodegradables, están basadas en productos fósiles, pero pueden ser recicladas. Por este caso, el PE, PP y el PET o PET. Entonces, esta parte de guías de decisiones, las empresas ya te ayudan a realizarlas para que no tengas que ser un experto químico o experto en materiales para saberlo, pero sí sepas muy bien qué es lo que quieres, y esta parte dentro de tu filosofía tiene que permear a tus envases. Es interesante también decir qué alternativas tenemos ya como tal en el mercado y que ya existen. Para la industria cosmética eso es un poco más lento debido a las regulaciones y a las características propias de la industria, de que algunos materiales pueden migrar del envase a la fórmula y que pueden contaminarla, y esto puede llegar a la piel, tener una vía de exposición y causar algún problema en la salud. Realmente las soluciones que tenemos actualmente ya las encontramos en distintas compañías, por ejemplo esta que se llama BioSolutions, que está en México. Ellos ya están creando para diferentes marcas como esta, que ofrece desodorantes corporales, la marca IMI, que ya está trabajando y cambió sus pomaderas de ser pomaderas que tenían plásticos, ya las está cambiando a pomaderas naturales, donde se está usando mucho el poliagave PP30, que es un compuesto biobasado de celulosa de fibra del agave Atequilana sur, en envases que dan una gran, pues digamos, una gran vista a los productos, que también le dan una gran fachada. Algo que es importante de estos materiales es que son compuestos que están
tendientes a reducir la huella de carbono porque no vienen directamente de China, sino que se producen directamente en el país de origen. También le van a ayudar a darle un aspecto como de madera, van a otorgar una textura sustentable y también diferenciada, y es muy importante lo que sostiene esta marca, y es que es 100% reciclable. Entonces, características como esas ya están presentes en México. Los invitamos a acercarse a estas marcas para que los asesoren adecuadamente esos emprendimientos. Otro punto interesante, y cambiando un poco de tema, es que cuando vimos los envases hablamos de dos términos muy interesantes que se vienen también en tendencia. Y esto es, aparte de la sostenibilidad, la funcionalidad que pueda tener tu envase. Y aquí vamos a ver, antes de entrar al aluminio, dos temas o dos conceptos muy potentes que se han visto mucho en cosmética LATAM, que son los envases activos y los envases inteligentes. Y son dos términos que creo que ya tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo mirando a las tendencias cosméticas que va a haber en el mercado. En este caso tenemos los envases activos. Los envases activos son aquellos donde el envase va a interactuar con lo que hay dentro, y a menudo el objetivo es aumentar la vida útil del producto. Muchas veces cuando estamos formándonos como formuladores tenemos esa tendencia a decir que el envase no debe interaccionar con la fórmula. De hecho, debe haber una correlación entre fórmula y envase, pero lo correcto es esto: debe haber una correlación positiva del envase con la fórmula. Si bien sí es necesario que no interaccione, pero si el envase al contrario puede potenciar la fórmula, qué mejor. El envase entra en contacto directo con el producto para liberar compuestos que enriquecen el medio o eliminan componentes del entorno inmediato. Los fabricantes usan varios elementos según el producto que se envía, pero las opciones más populares incluyen materiales filtrantes de luz, absorbentes de etileno, absorbentes de oxígeno, control de humedad, recubrimientos antimicrobianos y más. Entonces, estos envases que interaccionan de manera positiva con la fórmula, ayudando a su preservación o potencializándola, se denominan envases activos. Los siguientes son los envases inteligentes. En este caso, el empaque inteligente se enfoca en comunicarse hacia el medio exterior, en lugar de un simple empaque. Este tipo de empaque agrega funcionalidad de diagnóstico. También se puede utilizar para complementar la automatización, el marketing y la participación del cliente. Esencialmente, el empaque inteligente involucra sensores e indicadores que monitorean el estado del producto para proporcionar información sobre el estado. Esto incluye hermeticidad, temperatura, frescura y tiempo de almacenamiento. Hay varias otras formas en las que se pueden utilizar los envases inteligentes para controlar las condiciones del producto. Muchos de ellos incluso incluyen un código QR, que te permite saber en qué estado se encuentra la fórmula dentro de tu envase, cuándo va a caducar, entre otras cosas. Y como vemos, existen diferentes soluciones ya en México. Los invito a que, si ustedes conocen alguna empresa en su país que esté haciendo bien las cosas, nos comenten sobre ellos, nos hablen sobre los productos, sobre qué soluciones ofrecen o qué soluciones han encontrado. Incluso ustedes mismos coméntenos qué han encontrado en cuanto a empaque, a packaging, qué han encontrado que les gusta, que les parece que es sustentable como producto, sostenible como proceso, y que también, si tienen algún proveedor que sepan y que nos puedan comentar para retroalimentar a la comunidad, por favor nos lo dejen en comentarios. En este caso yo les quiero hablar sobre esta empresa que es mexicana, que se llama Garín Etiquetas, que yo me los encontré dentro de las redes, que es, ellos realizan cosméticos sustentables y sus empaques. Entonces trabajan con etiquetado sustentable, trabajan con envases sustentables, y esto tiene que ver con manejo de vidrio, con manejo de otras cosas, pero en general ellos están haciendo bien las cosas y me gustaría hacerles esta mención. También es importante que, ya cambiando de tema, uno de las dudas más recurrentes que nos ha llegado es sobre qué tipo de empaque puedo utilizar de acuerdo a mi producto. Y este tema lo quise dejar para este video porque el aluminio tiene una importancia muy específica, sobre todo porque está relacionado con temas de salud. Si bien ya vimos vidrio, ya vimos plástico, ya hablamos un poco de sus características, ahora nos toca abordar un tema que me gusta un poco ahondar más, que es el aluminio. El aluminio es uno de los materiales, de los elementos más comunes dentro de la Tierra, pero también es uno de los elementos más comunes en cuanto a los empaques sostenibles que se está utilizando, porque es súper reciclable. Entonces, el aluminio también está muy presente dentro de la cosmética natural, y actualmente se está utilizando principalmente para la parte alimenticia, y está utilizándose también para la parte farmacéutica y para la parte cosmética. Es aceptado el aluminio como material dentro de este tipo de envases. El aluminio tiene también sus pros y sus contras. Por ejemplo, el aluminio es 100% reciclable, se puede reciclar incluso sin fin, porque este no pierde sus características en cada ciclo de reciclaje, como le pasa al plástico.
Como ya vimos, el plástico pasa por un proceso de downcycling y cada vez que se recicla, incluso hasta los 5 o 6 ciclos, puede ir perdiendo las características del plástico como tal. Sin embargo, el aluminio se puede reciclar sin fin, sin perder sus propiedades, y esto hace que sea 100% reciclable. Siguiente es que no se biodegrada de manera rápida. Es un detalle que puede hacer que sea mucho más persistente, pero sí lo hace muy reciclable. También algo importante es que protege contra la UV, la radiación ultravioleta, el agua y el oxígeno por ser un material sumamente estable. También es importante que puede ser rígido o puede ser flexibilizado. Esto puede ser por la añadidura de diferentes capas de aluminio de diferentes materiales. Algo muy interesante es que dentro de sus contras encontramos que obviamente por ser un mineral tiene que ser explotado mediante la minería y esto puede generar un impacto ambiental. Ese es un tema muy amplio que ya se verá posteriormente. Siguiente es la energía necesaria para elaborar envases nuevos. Es muy importante y como ya lo hemos visto, que siempre cuando estamos trabajando con un proceso de reciclaje, la energía que se tiene que invertir al proceso es mucho menor que si estamos trabajando con un envase producido de nuevo. En este caso, cuando producimos de nuevo vidrio y cuando producimos de nuevo aluminio, la energía que se utiliza es muy alta. Siguiente es la posible contaminación a organismos acuáticos producto de la minería con aluminio. Y esto es algo interesante considerar siempre que estamos analizando esta parte de pros y contras del envase que vamos a utilizar. Algo interesante es por qué se debe recubrir el aluminio en cosmética, y es algo que a veces no consideramos. Las pomaderas que usamos en cosmética y los envases que usamos en cosmética rara vez vienen de aluminio natural. Por lo general, así como en alimentos, el aluminio tiene que recubrirse con lacas, con barnices, etc. Solo una pequeña cantidad de aluminio puede entrar al cuerpo a través de contacto dérmico. Sin embargo, es aconsejable que por estar en contacto con la piel humana, el aluminio y los envases que vienen de aluminio sean recubiertos. ¿Y cómo sé que mi envase está recubierto? ¿Cómo sé si estoy cumpliendo con las normativas, etcétera? Es algo muy importante que nos han preguntado y por lo que nosotros les comentamos esto. En la siguiente fotografía, ustedes están viendo un proveedor que tiene un sitio en internet donde nosotros podemos consultar ese tipo de detalles. Entonces, aquí cuando tú ves la pomadera que te están ofreciendo en venta, vienen los detalles específicos o especificaciones de ese material. Nosotros tenemos que irnos aquí donde dice el interior y aquí te dice si está recubierto o no. Cuando dice si covered es que está recubierto y aquí te dice el tipo de material con el que está recubierto. La mayor parte de las resinas epoxi miden de 2 a 10 micras aproximadamente y están recubiertas en la parte interior del envase para que el aluminio no tenga contacto directo con la formulación, y por eso pueden ser usadas en cosmética. Incluso algunas de ellas, de estas pomaderas, vienen recubiertas con lacas o están esmaltadas por la parte externa para darles un terminado más bonito, más llamativo. El material en general es aluminio de esto y la capacidad aquí te la van a decir. Sin embargo, como sabemos, pues obviamente estas pomaderas hay una gran variedad, también hay una gran variedad de empresas que las ofrecen, pero lo importante es que nos fijemos en esto, si están recubiertas o no y qué material las está recubriendo. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar que hay materiales que no deseamos tanto tener como recubrimientos como pueden ser los bisfenilos. Y en este caso, estas pomaderas por lo general suelen ser recubiertas con bisfenilo A, que es este. Y este coating en general no es el más deseable dentro de cosmética natural, pero algo importante es que siempre como en todas las regulaciones hay límites que especifican cuánto tiene que ser lo máximo o lo mínimo que se puede poner, porque hay límites específicos de migración en los productos. Por ejemplo, las resinas epoxi que contienen BPA o bisfenol A, lo que ha correspondido a un esfuerzo, porque realmente estas resinas epoxi son muy comunes también en la industria alimentaria, pero estas resinas se están tendiendo a cambiar por resinas libres de bisfenol A. ¿Lo han hecho? No. Actualmente la mayor parte de tus pomaderas van a estar recubiertas por bisfenol A. Y si tú no has investigado sobre ese tema, te invito a investigarlo porque ha estado asociado con algunos procesos de disrupción endocrina y otros procesos que no son tan adecuados, pero en estas pomaderas existen límites y los proveedores tratan de cumplir con esto, y esto es no exceder un límite específico de migración de 0.05 miligramos de bisfenol A por kilogramo de producto. Eso está mediante una regulación, esta es la regulación de Estados Unidos, y este producto en general a mí no me gusta usarlo en diferentes productos por el tipo de coating que tiene, pero no todos están así. Entonces, sí te invitamos a que cuando tengas información de tu proveedor, tú consultes con qué tipo de resina está cubierto tu producto, tu pomadera. Ahora, ¿qué productos sí y cuáles no te recomiendo envasar en ese tipo de pomaderas?
Hay que recordar que el aluminio tiene una gran cantidad de grosores, de especificaciones, pero en específico vamos a hablar de esta pomaderita que tiende a ser un poco más delgada. Uno de los principales contra que yo le veo a este tipo de pomaderita es que son muy frágiles y tienden a golpearse mucho, entonces en los envíos a larga distancia suelen llegar golpeados los productos y se deforma muy fácilmente, entonces no es tan resistente como producto primario para tus productos. Por ejemplo, si está dentro, el producto tiende a golpearse y esto puede ocasionar daños al producto interno, entonces sí hay que recordar esto, estas pomaderas suelen ser muy delgadas y un poco más frágiles, sobre todo a los golpes. También es algo importante que como buenos conductores, el aluminio le puede pasar que se caliente demasiado y esto puede afectar tu estabilidad. En productos sólidos nos suele aislar bastante bien, pero en algunos productos o algunos climas demasiado cálidos también pueden calentarse estas pomaderitas. Entonces hay que considerar que si tu producto o tu fórmula no debe cambiar bruscamente de temperatura, tal vez este no sea el material más adecuado por su grosor. Ahora, por el tipo de barniz que pueden tener, a mí no me gusta que las pomaderas lleven bisfenilo A, entonces eso es un gusto muy particular y yo no preferiría esto para fórmulas que son líquidas. Ahora bien, por sus características químicas, ¿qué productos podrían basar sin ningún problema o con el mínimo de problemas? Serían los productos del lado izquierdo, que son los sólidos, en general productos cuyo pH sea ligeramente acídico con ácidos orgánicos y que te esté teniendo la neutralidad sin llegar a ser alcalinos. Y estos pueden ser en general aceites vegetales, si les va muy bien con esto, algunos bálsamos, les va muy bien en ese tipo de empaque, productos sólidos, etc. Estos productos sólidos son sin DETs, entonces se les puede regular el pH y quedan ligeramente acídicos en su mayoría. Ahora, ¿qué productos no te recomendaría yo? Y eso ya lo tendrías que analizar precisamente con tu fórmula. Serían las emulsiones en general. Las emulsiones en general directamente sobre la pomadera se pueden derramar. El sello no llega a ser tan efectivo en muchas de ellas. Por lo general yo en pomaderas como este tipo prefiero un sistema airless o prefiero un sistema que tenga doble fondo como lo puede ser este, para evitar que la temperatura afecte directamente a tu formulación. También obviamente al tener bisfenilo, algunas de ellas yo preferiría que no estuvieran en contacto con emulsiones fluidas, emulsiones cosméticas. También los productos que suelen ser muy alcalinos suelen derretir muy fácil los recubrimientos del aluminio y la pequeña capa de óxido que se forma para que no se oxide el aluminio como tal. Entonces, en general, los productos que son muy alcalinos, como algunos jabones, algunas mezclas jabonosas alcalinas y las arcillas, suelen ser un poco más desgastantes para ese tipo de envase. Entonces, si tú quieres envasar aún así alguna de estas, simplemente considera que las pruebas se tienen que hacer. Tienes que probarlo en cuanto a envíos, en cuanto a temperatura, en cuanto a estabilidad. Y bien, esto es todo por mi parte. Espero que esta tercera parte, donde aclaramos algunos temas que nos quedaron pendientes en la serie de envases, te haya gustado. Te recuerdo que contamos con redes sociales. Nos encuentras como @DIYNaturMX en Facebook y en Instagram. Contamos con nuestra comunidad Cosmética Mágica. Únete porque contamos con contenido gratuito y además hacemos algunas preguntas, interacciones, charlas que te van a gustar. Te recordamos también que tenemos nuestro libro en venta que es Esenciales de Cosmética para el Invierno, donde a través de 30 formulaciones te guiamos para iniciar dentro de la cosmética natural. Mi nombre es Laura Escobedo, soy química del área cosmética y de parte del equipo de DIY te deseamos un feliz inicio 2023.